Gracias al Señor porque nos permite recordar su palabra a través de los cánticos. Si los cánticos no tuvieran palabra del Señor, no tendrían propósito de adorar y exaltar al Señor. Por eso, gracias al Señor por cada uno de estos cánticos que hoy tienen el propósito de exaltar el nombre del Señor. Bueno, quiero saber quiénes de ustedes nos acompañaron a los 4 domingos de celebración. ¿Quiénes de ustedes? Eso. ¿Quiénes a 3? ¿Quiénes a 2? ¿Quiénes a 1? Al último. Bien, listo. Pues acabamos de transcurrir nuestro tiempo de celebración como iglesia, celebrando esos 41 años donde el Señor ha estado cuidando y renovándonos a través de su palabra. Y hoy doy gracias al Señor porque a través de esos 41 años han pasado muchas personas por aquí. Muchas personas con mucho valor. Y hoy algunos de ellos están aquí para visitarnos y compartir con nosotros. Y quiero empezar por Nico, por Lau, otra vez, no lo había hecho. Y se me acaba de olvidar el nombre de tu hermano. Valeria, por favor pónganse en pie. Ellos vienen con sus respectivos esposos, solo Vale no se ha casado aún, pero Natalia y Sebastián, ¿no? Por favor pónganse en pie. Ellos han hecho parte de la historia de estos 41 años en el encuentro y qué bueno verlos de nuevo en medio nuestro. No se sienten todavía, por favor. También Cris está allá. Cris, qué chévere verte en medio nuestro, hermano. Por favor, permítenos conocer María Fernanda, ¿no? María Fernanda, tu esposa. Él tiene ya 2 pequeñines, una pequeñita y otro pequeñín que bajó. Cris también hace parte de estos 41 años de historia en la iglesia. Y no de últimas porque sea menos importante, pero alguien que aprecio con todo mi corazón. Jaimito y Avi, por favor pónganse en pie. Bienvenidos. Pueden tomar asiento. Y tuve que parar porque hay muchos recuerdos con Jaimito. Muchos recuerdos. Yo le digo, sigo diciendo Jaimito, perdón, Jaime, perdón. Éramos pelados aquí. A veces nos quedamos dormidos en la oración, ¿no? Pero era lindo compartir juntos y ver cómo el Señor iba transformando nuestras vidas. Muchas cosas que hablábamos, muchas cosas que reflexionábamos y hoy el Señor les permite a cada uno de ellos, en especial a Jaime y a Avi, que también compartimos mucho con Avi, estar en Canadá. Y Cris en Estados Unidos, ¿no? Chévere. Ya Nico, Valeria y Lau están aquí en Colombia con nosotros. Chévere, esto para decir que me alegra mucho que estén en medio nuestro y también si usted está hoy aquí por primera vez o nos está visitando, qué alegría que esté en medio nuestro y ruego al Señor que lo bendiga de manera especial. Como ya se acabó la celebración, vamos a continuar, vamos a retomar lo que veníamos dialogando. Y lo que hemos venido en esta serie que hemos venido charlando es la supremacía de Cristo. Y estamos viendo la supremacía de Cristo a la luz de ese libro o esa epístola que algunos también han catalogado, otros le han dicho que es un sermón de los hebreos. Allí estamos en Hebreos. Y apenas hemos pasado por algunos capítulos. Hoy vamos a estar un poco más en el capítulo 4, versículos 14 al 16. Capítulo 4 de Hebreos, versículos 14
Y yo sí decía, ¿por qué no me coincide? Capítulo 4 de Hebreos, versículos 14 al 16. Y si usted se va poniendo en pie, le doy gracias al Señor por eso, para que leamos juntos con reverencia la palabra del Señor. Si usted ve a alguien que a su lado aún no tiene la Biblia, compártala para que juntos podamos leer. Igual en las pantallas, allá el equipo de producción también lo pondrá. Capítulo 4, versículos 14 hasta el 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado, en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y qué mejor para nosotros, Señor, que es estar aquí, en tu presencia, el lugar más seguro. Qué delicia, Señor, es que podamos abrir tu palabra y encontrar en ella esperanza, refugio, encontrarte en ella a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Jesús, eres nuestro gran sumo sacerdote. Eres quien intercede hoy allí, en el lugar santo, en la presencia misma de Dios, por cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, nosotros tendremos oportuno socorro, oportuna ayuda en nuestra vida. Por eso ruego que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser. Que tú, Señor, la pongas allí en terreno fértil para que produzca fruto. Y añade, Señor, al fruto de tu palabra gracia, para que así, Señor, podamos vivir en el querer como el hacer, por tu buena y santa voluntad. A mí, Señor, permíteme ser fiel a tu palabra. Pon tu palabra en mi mente, en mi boca y corazón. Y dame habilidad, Señor, para poder compartirla con mis hermanos de manera clara y oportuna. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Puede tomar asiento. No cierre la Biblia, ¿está bien? Manténgase allí en esos versículos que, como usted bien puede ver, son tan solo 3 versículos. 3 versículos de los que estaremos meditando durante esta mañana y de los cuales quisiera ilustrarle de una manera muy quizás oportuna para nosotros. Pero he titulado la exposición a esa predicación Jesús, el gran sumo sacerdote. Nada fuera del texto. Como bien pueden ver, es algo que el mismo texto nos está diciendo. Jesús, el gran sumo sacerdote. Y para ilustrarlo, entonces quisiera que entendiéramos un poco a través de este video qué es hablar de Jesús como el gran sumo sacerdote. Ahora, a través de la historia de Israel, Dios levanta a muchos que podrían haber sido este sacerdote real, como Abraham, Moisés y David. Y todos fallan, pero sus historias apuntan hacia adelante, anticipando ese sacerdote real definitivo. Y esto nos lleva a Jesús.
En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, pero eran liderados por sus propios sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote que trabajaba en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado por una cortina gruesa bordada con imágenes de querubines. Y el sumo sacerdote en ese momento era un hombre llamado Caifás. Él era quien representaba al pueblo delante de Dios. Pero luego Jesús apareció en la escena. Y cuando se nos presenta a Jesús, Él está fuera de Jerusalén, en el río Jordán, siendo bautizado. Los cielos se abren y Dios dice: Tú eres mi Hijo, a quien amo. En ti estoy muy complacido. Ahora, estas palabras mezclan tres frases de las escrituras hebreas que tratan acerca del sacerdote real, quien sería el rey que Dios prometió que vendría del linaje de David y también del Hijo amado, como Isaac lo fue de Abraham. Y él es el siervo sufriente real de Isaías, quien murió por los pecados de su pueblo. Este bautismo es su ordenación como el sacerdote real. Exacto. Y por eso no es de extrañar que después Jesús empiece a comportarse como un sacerdote. Sí, claro, como perdonar pecados y restaurar personas que eran impuras para que pudieran entrar al templo. Estas son cosas que los sacerdotes que trabajaban en el templo de Jerusalén debían hacer. Pero Jesús no lo está haciendo bajo la autoridad de ellos, por lo que empiezan a verlo como una amenaza. Lo que nos trae a la historia en que Jesús sube con algunos amigos a una montaña alta donde se transforma. Él empieza a brillar y toda su ropa se vuelve completamente blanca. Es como la visión que tuvo Moisés del sumo sacerdote ideal. Sí, exacto. Aquí Jesús es revelado como el máximo sacerdote real. Y es aquí donde Jesús decide que Él va a ir a Jerusalén, si bien sabe que eso lo llevará a su muerte. Así que, más tarde, cuando Jesús llega a Jerusalén, desafía la autoridad de los sacerdotes del momento, quienes estaban dirigiendo el templo. Como cuando Jesús llega y trastorna la venta de los animales para sacrificio. Sí, esta es su manera de mostrar que Él es el sacerdote a cargo. Y luego, cuando le preguntan: ¿quién te crees que eres?, Jesús respondió citando el Salmo 110 de las Escrituras de Israel. Este es el salmo donde el rey David habla acerca de alguien que él llama Señor, que es mayor que él y quien reinaría como un sacerdote real. Jesús está diciendo que él es ese sacerdote. Y eso hace que los sacerdotes de Jerusalén se enojen. Así que arrestan a Jesús y lo enjuician delante de Caifás, el sumo sacerdote, quien pregunta a Jesús: ¿eres tú el ungido? Lo que realmente está diciendo es: ¿eres tú el sacerdote real? Porque en este momento ese es mi trabajo. Y Jesús le responde citando el Salmo 110 otra vez: lo soy, y me vas a ver reinando a la diestra de Dios. Pero lo que vamos a ver en un momento es que Jesús es asesinado. ¿Cómo puede ser eso, reinar como sumo sacerdote? Pues recuerda que las escrituras israelitas tienen un patrón de un sacerdote real que se entrega a sí mismo como sacrificio. Jesús está diciendo que el ofrecer su vida por otros es la manera en la que Él va a ascender a su trono real. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. La misma presencia de vida de Dios y la bendición del Edén que una vez estuvieron guardadas y separadas, ahora pueden fluir desde el templo para llenar a toda la creación. De que usted quizás quisiera ver más de este video, pues le invito a que usted pueda hacerlo. En YouTube hay algo que se llama Bible Project y allí usted va a poder encontrar muchas cosas muy interesantes y bien explicadas para poder comprender muchos elementos. Bien, quisiera que me acompañaran por 2 puntos esta mañana a comprender a ese Jesús, el gran sumo sacerdote. El primero de ellos, versículos 14 y 15. Un Jesús, un gran sumo sacerdote compasivo. Pero veamos un momento por qué se está hablando de Jesús como compasivo. El segundo punto será un Jesús, el gran sumo sacerdote, misericordioso, en el versículo 16. Ahora bien, si usted se para en el versículo 14, por favor, ubíquese allí en el versículo 14. Y mirándolo, observándolo, responda a esta pregunta: ¿cuál es el llamado de Dios
en el versículo 14 para ti? ¿Cuál es el llamado de Dios en el versículo 14 para ti? Que tengamos fe y confianza. Bueno, pues no dice todo esto allí el versículo 14, pero vas por ahí, vas por ahí. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros hoy en el versículo 14? Retengamos nuestra fe. Ese es el llamado, la invitación. Y la primera invitación que el Señor va a hacer después de decirnos quién es Jesús. Pero ahora párese en el versículo 15 y responda esta siguiente pregunta. ¿Cuál es la garantía de Dios para este llamado que nos hace? ¿Qué nos pone como garantía para ese llamado de retener la fe? Lea el versículo 15, por favor. Bueno, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote está nombrado en el versículo 14, pero recuerde ubicarse en el versículo 15 para responder esa pregunta. ¿Cuál es la garantía que el Señor nos pone? ¿Qué empeña el Señor para permitirnos retener esa fe? Muy bien, Jesús, quien puede compadecerse de nosotros. Teniendo en mente y teniendo claro esto, solo quisiera vislumbrar algunos detalles que el texto bíblico nos está dejando y que quizás podríamos pasar por alto. Primero de ello, ¿cómo es nombrado el Hijo de Dios allí? ¿Cuál es el nombre que se utiliza? Versículo 14. Jesús, el nombre propio. No está utilizando el nombre que cualquier judío estaría esperando que utilizara. Cristo, el ungido, el que se esperaba, el que todo el mundo esperaría que llegara para entonces rendirle culto. Aquí el autor sagrado está hablándonos de Jesús. Pero ¿qué tiene que ver eso? Nos debe ubicar tanto a nosotros como ubicó al primer auditorio para este expositor. Lo llama un gran sumo sacerdote. Ojo, no le está diciendo un sumo sacerdote. Está poniendo allí un calificativo, el gran sumo sacerdote. Jesús, el gran sumo sacerdote. Pero ¿por qué está haciendo eso? Y quizás usted ya respondió la pregunta con el video que acabamos de ver, porque allí se respondió. Pero el autor está utilizando el nombre de cuna de Jesucristo para hablar de su divinidad, para hablar de quién es Él. Y lo primero que dice es que es un gran sumo sacerdote. Es decir, no hay nadie como Jesús. No se ha nombrado a nadie en la historia bíblica como un gran sumo sacerdote. Siempre se ha hablado del sumo sacerdote. Y recuerda, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio delante de Dios, representando a los que eran igual que él, pecadores. Lo más interesante es que eso parecía como los gaticos que ahora les ponen un cascabel para saber y que no se les pierda. Pues así entraba el sumo sacerdote, con su túnica y abajo muchos cascabeles, y así podían escuchar desde afuera. Entonces él entraba y se sabía que estaba todavía vivo porque se escuchaban esos cascabeles. Pero oh susto cuando no se escuchaba nada. ¿Qué era lo que pasaba? Que no era digno de entrar a la presencia misma de Dios. Y de hecho esto sucedió. Y tocó sacar a alguno arrastrando con una cuerdita porque había muerto en la presencia del Señor. Pero ese gran sumo sacerdote es Jesús.
Y hablemos un poquito de ese Jesús que el pueblo judío conocía. Este Jesús que está hablando la escritura fue el mismo que a sus 12 años Lucas en el capítulo 2 está narrando que se le perdió a sus papás 3 días. ¿Cuántos de ustedes se le han perdido a sus papás 3 días? ¿O a cuántos de ustedes se les han perdido sus hijos durante 3 días? Muy seguramente usted no lo encontró en la iglesia orando o explicando la escritura, pero es la experiencia con Jesús. Jesús se pierde de sus padres 3 días, pero cuando ellos van a buscarlo, todos los que estaban a su alrededor estaban asombrados por la forma en que explicaba la escritura. Ese es el Jesús que conocen los judíos de esta época. ¿Se acuerda el que se le perdió a la mamá y al papá? Es ese Jesús. Ese que ahora están diciendo que es el gran sumo sacerdote. Pero además, el Jesús que caminaba con un grupo de mechudos para arriba y para abajo. Y parecían la subcultura urbana caminando de lado a lado por las calles polvorientas de Jerusalén y demás. Ese era el Jesús que conocían los judíos en esta época. El Jesús que se sentaba en el parque quizás a hablar con sus discípulos y todos decían, manada de vagos. Ese era el Jesús que se conocía. El Jesús que fue a ser bautizado por Juan Bautista. Porque recuerden que dice el texto en Mateo que venían de muchos lugares para confesar sus pecados y ser bautizados y se arrepentían. Entonces cuando Jesús llega allí para ser bautizado, era por si alguien se estaba durmiendo. Cuando Jesús llega allí para ser bautizado, no fue en un acto íntimo y exclusivo. Fue en medio de todos los que veían. Y dice que todos escucharon la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. La escritura relata que escucharon decir, este es mi Hijo amado. Por lo tanto, no es Jesús quien se está abrogando ese nombre, sino que es el Padre mismo quien le está dando ese nombre de Hijo y de Hijo amado. Es el Padre abriendo los cielos y diciendo, este es el que me da complacencia, en el que me siento complacido, del cual me siento orgulloso. Ahora piense por un momento, ¿qué causa en su corazón, que su papá le diga, estoy orgulloso de ti? ¿Qué causa en ti cuando papá te mira a los ojos y te dice, estoy contento contigo? Pero ojo, porque podríamos decir que esas expresiones se dan cuando terminaste la carrera, o cuando te acabas de graduar del colegio, o cuando has sacado las mejores calificaciones. Hasta este momento Jesús no había hecho ningún milagro. Apenas iba a iniciar su ministerio. No había nada que hubiera hecho Jesús más que ser hijo de Dios. Y el Padre lo mira y le dice, estoy orgulloso de ti. Ponte en los zapatos de Jesús hoy. ¿Qué tendría que decir el Padre si abriera hoy los cielos en este lugar acerca de ti? ¿Qué tendría que decir? ¿Utilizaría las mismas palabras que utilizó con Jesús? Posiblemente. Y gloria a Dios si es de esa manera. Pero además el Jesús que había hecho milagros en medio de las multitudes, ese era el Jesús que conocían los judíos de esta época. El Jesús que había sanado enfermos, que había libertado endemoniados, el Jesús que iba perdonando pecados, que tanto ofendía a los judíos. ¿Quién se cree este? Jesús, quien había resucitado muertos.
Porque no solo resucitó a Lázaro, hermanos queridos. No solo resucitó a Lázaro. Jesús, este es el Jesús del cual nos está hablando esta porción de la Escritura. Un Jesús que fue asesinado, que fue sentenciado a la cruz, no solo por los religiosos de su época, no solo por aquellos que estaban allí en las autoridades de la época, sino por usted y por mí fue sentenciado Jesús. Nosotros lo llevamos a la cruz, porque ese era nuestro lugar, y Él se puso allí por nosotros. Por lo tanto, no podemos decir, ¡oh, judíos tan malos! Yo soy culpable de que Cristo Jesús haya ido a la cruz. Fue por mí que Él fue a la cruz. Por eso, hoy nosotros debemos entender que nosotros también contribuimos para sentenciar a Cristo Jesús a muerte y muerte de cruz. Pero ¿sabe qué es lo lindo e increíble de este texto bíblico? La forma en que relata a ese gran sumo sacerdote. Y después de hablarnos de ese gran sumo sacerdote, nos dice que trascendió los cielos. ¿Cómo así que trascendió los cielos? ¿Qué quiere decir eso que trascendió los cielos? Pues en su muerte hubo resurrección y estuvo con sus discípulos. Fue visto por algunos y Él se va en gloria en vista de un par de sus discípulos. Y se va y asciende al trono de los cielos. Pero este comentario es un comentario, o esta frase está tratando de aludir un poco al primer público de este libro. Y es porque los judíos pensaban y creían en 3 cielos. 3 cielos creían los judíos. Y usted se va a encontrar por allá que ascendió hasta el 3er cielo. ¿Recuerda? Pero ¿qué son esos 3 cielos? Pues lo que ellos creían era 1 en el cielo atmosférico, 2 en el cielo de los astros y 3 en el cielo de la presencia misma de Dios. Es decir, cuando el texto bíblico aquí nos habla de que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, nos está diciendo que volvió al lugar que le correspondía, a la diestra del Padre, a reinar con su cetro de justicia. Lo interesante es que nos hable del gran sumo sacerdote y de que trascendió los cielos. Pues para entender un poquito esto, es que Jesús nuevamente, después de haber muerto, está yendo como gran sumo sacerdote a sentarse al lado del Padre Celestial para interceder por nosotros como sus hijos. Vuelve a entrar al lugar santísimo como lo habría hecho un sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote no solo fue gran sumo sacerdote, sino que además fue el carnero eterno que necesitaríamos para volver a entrar a la presencia del Señor. Eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús fue sacerdote y gran sumo sacerdote al mostrar su benignidad y al estar misericordiosamente con sus discípulos y con la gente. Pero mostró su gloria y bondad, mostró ese carácter compasivo al entrar nuevamente a la presencia de Dios para estar de día y de noche intercediendo por nosotros. Es que solo Cristo Jesús, amados, es nuestro intercesor. Es que solo Cristo Jesús puede estar en la presencia santa del Padre para interceder por usted y por mí. Y lo volvió a hacer al ascender a los cielos. Y hoy lo hace. Jesús es el único sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que puede representarnos a nosotros y representarnos bien delante del Padre.
Ya no somos representados por hombres ni por carneros. Eso se acabó con Jesús. Ahora nuestro mejor representante se llama Jesucristo y Él está allí en la plena santidad del Padre. Y el Padre hoy nos ve a cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús, su sacrificio. Quizás usted pueda creer en ese cielo atmosférico. Quizás usted pueda creer y algunos podrán hasta ir allá, ahora que hay tanto turismo a los astros. Pero nunca podrás entrar a la plena presencia santa de Dios si no es a través de Cristo Jesús. Podrás pagar el dinero que quieras para ver la tierra desde la atmósfera. Podrás pagar el dinero que quieras y que se te ocurra para ir a la luna y para ir a otros mundos. Pero nunca podrás comprar la presencia santa del Señor, porque esa ya fue pagada por Cristo Jesús. Él fue el que pagó el precio para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo, a la plena presencia del Padre. Con el respeto que me merecen, por favor, los médicos, los psicólogos y los abogados. Pero la medicina no podrá sanar las heridas de tu corazón, amados. La psicología no podrá darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los abogados no podrán defenderte o representarte delante del Padre. Solo hay uno que ya lo hizo y que permanece haciéndolo, y se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes, y el único que lo podrá hacer hoy y para la eternidad. Pero esto tiene una razón, y es porque Jesús, con su carácter compasivo, como lo dice allí el versículo 15, puede entendernos. Jesús puede entender tu corazón hoy. Jesús conoce tus pensamientos hoy y entiende tus pensamientos hoy. Él puede compadecerse porque voluntariamente se limitó a sí mismo y tomó forma de ser humano. Él puede entender tus flaquezas. Él puede entender que tú tropieces y caigas. Él puede entender y compadecerse de ti en tu situación. Pero ojo, aunque se parezca mucho a nosotros, no es igual a nosotros. Solo por lo que finaliza el versículo 15. Mire la última frase del versículo 15. ¿Por qué puede ser parecido a nosotros, pero no igual a nosotros? Porque es sin pecado, amados. Aunque entiende que podamos pecar, aunque entiende que podamos ser tentados, aunque entiende lo que causa nuestra enfermedad, aunque entiende nuestras flaquezas, aunque entiende nuestro dolor, Él fue hallado sin pecado. Y sin pecado para poder ser el intercesor ante el Padre. Él sabe qué es enfrentar la tentación. Él sabe qué es verse oprimido para callarlo. Pero nadie jamás se podrá poner por encima de Jesús y por encima de aquellos que hacen la voluntad del Padre. Podrás sentirte muy oprimido en tu casa, porque muchos te dicen, ve a esa clase de cristiano. Podrás sentirte muy avergonzado en tu trabajo, porque descubrieron que tú eres cristiano. Podrás sentirte quizás
muy oprimido porque dicen un cristiano no debería llorar o dolerse. Pero recuerden, amados, no es el evangelio que el Señor nos ha dejado. No es un evangelio de gloria en gloria y de pare de sufrir. Es un evangelio de vivir lo mismo que Cristo vivió. Y Él vivió dolor para ir a la cruz. Por lo tanto, lo que tú hoy vives será utilizado en la gracia del Señor para formar a Cristo en tu corazón. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Por qué cosas estás pasando hoy? Esta carta o este sermón no solo fue escrito para los que estaban desanimados y dolidos allí en la época de los hebreos. Esta carta, esta porción de la escritura, este libro de la escritura está escrito para ti y para mí, que estamos desanimados. Para ti y para mí, que luchamos día a día con la fe o por la fe. Para ti y para mí, que nos duele, que nos preguntamos dónde está Dios en mi situación. Para ti y para mí, en las diferentes realidades de nuestra vida. Esto no se escribió solo para aquel siglo. Se escribió porque tú y yo necesitábamos escucharlo hoy. Se escribió porque tú y yo necesitábamos entenderlo hoy. La supremacía de Cristo no solo se evidencia en su divinidad, sino en su compasiva humanidad con la cual nos entiende y nos representa. Él es tu representante en el lugar santísimo. Él es nuestro representante delante del Padre. Y entramos entonces en el segundo punto, versículo 16. Ese gran sumo sacerdote, ese Jesús tan conocido, aquel en el quien somos invitados a retener nuestra fe, aquel que es compasivo para entender nuestra realidad y nuestras flaquezas y nuestra miseria, ese Jesús también es misericordioso. Ese Jesús nos hace una segunda invitación en el versículo 16. Pero en esta segunda invitación vuelve a mostrarnos su carácter. Vuelve a mostrarnos quién es Él. Jesús, el Hijo de Dios, el sumo, el gran sumo sacerdote, el compasivo, también es misericordioso. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la oportuna ayuda. Este Jesús está allí para brindar misericordia y gracia y ser oportuno en el auxilio, ser oportuno en el momento en que tú y yo necesitamos ayuda. En medio de cualquier situación que estemos enfrentando, Él es oportuno y su ayuda es oportuna. Si pedimos auxilio, Él está allí, siendo oportuno para nosotros. Pero la invitación es acerquémonos. Y este acerquémonos debemos entenderlo de un modo diferente al como normalmente hemos entendido este acercarnos, este verbo. Porque el modo en el griego en el que está esta palabra nos lleva a concluir que es más bien una acción continua, acercándose continuamente al trono de la gracia. No es como nuestra costumbre, nos acercamos hoy, pero nos alejamos mañana. Aquí es acercándose de manera continua.
Acérquense de manera continua. Es progresiva. Quizás nosotros hemos entendido el acercarnos a Dios solo cuando tenemos dificultades. Y si hoy vivimos una dificultad amorosa, si hoy vivimos dificultades con nuestros hijos o vivimos dificultades en el trabajo, hoy nos acercamos a Dios. Y mañana, cuando pase el problema, gracias Dios, y lo volvemos a guardar en el bolsillo. Para cuando te necesitemos, te sacamos y te decimos. Cuando no, te guardamos en el bolsillo. Aquí, la invitación del Señor mismo a través del autor sagrado es: acérquense permanentemente. Acérquense al trono de la gracia constantemente. Pero no solo hay que acercarnos. La invitación quedaría incompleta si lo dejamos en que solo nos acerquemos de manera continua. Hay algo que califica ese acercamiento. Léalo allí, versículo 16. ¿Cómo debemos acercarnos? Con confianza, con seguridad, con ánimo. Eso es lo que traduce allí esa expresión. Acerquémonos confiadamente. Pero ¿cómo podremos acercarnos confiadamente? La invitación de acercarnos debe quitarnos de la mente el miedo al juicio. Porque quizás no nos acercamos al Señor porque creemos que vendrá juicio para nosotros. Porque quizás muy en lo profundo sabemos que somos muy pecadores. Y no nos acercamos porque ¿cómo Dios va a escuchar a alguien que hace cosas tan malas? ¿Cómo Dios va a escuchar a alguien que se comporta tan mal, que tiene tan malos pensamientos? Y esa es nuestra teología en la mente. Mientras que la teología bíblica, el Señor de la Escritura nos dice: así como estás, acércate, ven. No tengas miedo, ven. ¿Y saben por qué no tenemos que tener miedo, amados? Porque la responsabilidad penal de nuestro pecado fue echada sobre Cristo Jesús. El juicio por nuestro pecado fue puesto sobre Cristo Jesús. Nuestras culpas fueron puestas sobre Cristo Jesús. Por eso el Padre no está mirándonos para juzgarnos y para sentenciarnos. Está mirándonos con misericordia y con gracia, porque nos mira a través de aquel que pudo apaciguar la ira del Padre, Cristo Jesús. Por eso tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque ya fue pagado nuestro pecado, porque tú y yo ya podemos estar libres en la presencia del Señor, porque aún lo que hiciste esta mañana, el grito que diste antes de salir, la ofensa o la ironía que utilizaste para decir que veníamos tarde, aún por eso el Señor Jesucristo ya pagó. Fue echado sobre Él toda la responsabilidad de nuestros pecados para hacernos aceptos ante su presencia. Por lo tanto, el acercamiento al trono de la gracia es el acercamiento a la presencia misma del Padre Celestial, donde hay provisión divina para todo aquel que retiene la fe en Cristo Jesús. Es allí en el trono celestial donde hay provisión divina para el que se acerca de manera segura y confiada, para el que se acerca reteniendo la fe en medio de las circunstancias de su vida, para el que se acerca aún en medio de ser señalado y juzgado.
para el que se acerca creyendo que Jesucristo es el Señor. Allí hay provisión divina de parte del Padre. Acercarnos al trono de la gracia es acercarnos a la misma presencia del Señor. Es entrar al lugar santísimo. El trono de la gracia está disponible para todos. Está a la mano de todos los que decidan creer en Cristo Jesús como Señor y como Salvador. El trono de la gracia es para quienes han pecado, es para quienes han tropezado, es para quienes han luchado en sus fuerzas. El trono de la gracia es para quienes han caído y en el fondo de la caída dicen: auxilio, Señor, no puedo más. No puedo más con este temor. No puedo más con esta carga física. No puedo más pensando en que mi hijo se va a desviar. Pensando en que quién sabe qué le va a pasar a mi esposo. No puedo más pensando en que mi esposa no tomará buenas decisiones. Esto es para todos. El trono de la gracia no es para los que se creen santos, sino es para el que reconoce su necesidad como pecador delante del Señor. El trono de la gracia está disponible para ti y para mí hoy. Y no tienes que venir aparentando santidad. Tienes que venir confiadamente delante del Señor. El trono de la gracia es confiable porque tiene como base de garantía lo que Dios mismo hizo a través de la cruz, a través de Cristo Jesús. El trono de la gracia es el lugar confiable para ti y para mí, porque Dios mismo empeñó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos acceder al trono de la gracia. Por lo tanto, es aceptable acercarse al trono de la gracia pidiendo socorro, socorro divino, confesando nuestros pecados. Es aceptable venir al trono de la gracia arrepentidos de nuestra maldad. Es aceptable el trono de la gracia para admitir nuestro error, para decir yo me equivoco. Quizás eso que nos cuesta delante de nuestro cónyuge, porque pensamos que estamos ganando quién lo hace mejor, porque pensamos que la lucha es de quién tiene el poder. Pero aquí se trata de venir a reconocer nuestro error, nuestro pecado. El trono de la gracia es para decir: estoy cansado, Señor, de esta situación que estoy viviendo. El trono de la gracia es para soltar la carga que estás teniendo a tu espalda. Es para que puedas obtener oportunamente auxilio del Padre Celestial. Hoy nosotros estamos delante del trono de la gracia. El trono de la gracia es para aquellos que tienen problemas familiares. Es para dejar tu problema de salud en las manos del Señor y decirle: tú eres el Señor. Y aquí es el mejor lugar para dejar mi salud en tus manos, para dejar mi miedo en tus manos, para dejar mi insatisfacción en tus manos. El trono de la gracia es para que dejes tú hoy tu problema económico en las manos del Señor. Es confiable que dejes tus temores en el trono de la gracia. Es confiable que dejes tus argumentos en el trono de la gracia. El trono de la gracia exige confianza porque provee confianza y frutos de la gracia
a quienes se ejerciten en la fe en Cristo Jesús. Amados, no hay que hacer lo mejor de lo mejor. No hay que ser el hijo perfecto, ni el esposo perfecto, para poder hallar gracia y misericordia de Dios en el trono de la gracia. No tenemos que ser los mejores creyentes y quizás el mejor y el más representativo en el trabajo para hallar socorro y auxilio en el trono de la gracia. Quizás tú le estás exigiendo a tu esposo o a tu esposa comportarse de cierta forma, pero ante el trono de la gracia no tienes que exigir, nadie te está exigiendo estas cosas. En el trono de la gracia es el Padre el que te mira a los ojos a través de Jesús y te dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada y me complazco en ti. No es por lo que hagas o dejes de hacer, es por lo que eres y representas para el Señor. A manera de aplicación, amados, dos cosas. La primera, ejercitémonos en retener la fe en Cristo Jesús. En retener la fe en el gran sumo sacerdote mientras enfrentamos debilidades, mientras enfrentamos flaquezas. Ejercitémonos en retener la fe que es en Cristo Jesús mientras somos retados en el día a día. Y segundo, acerquémonos continuamente al trono de la gracia. Acepta el ánimo que el Señor hoy te da. Acerquémonos continuamente al trono de la gracia para hallar socorro en cualquiera de nuestras situaciones de vida. Cuando pecamos, cuando nos sentimos débiles, cuando estamos alegres, acerquémonos al trono de la gracia. Inclina tu rostro y vamos a orar. Acercarte al entrar al lugar santísimo es la presencia misma del Señor. Es postrar tu corazón delante del Señor. Es postrar tu vida y vaciarte delante del trono de la gracia, pidiendo auxilio y socorro. Es decir, Señor, tú me conoces. Es decir, Señor, tú puedes entenderme mejor que nadie. Sé que tu propósito no tiene que ver con hacerme feliz. Sé que tu propósito tiene que ver con hacerme cada día más a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero duele, Señor. Duele. No es fácil. Pero gracias, Cristo Jesús, por entenderme. Gracias porque tú hoy estás aquí, Señor, mirándonos con misericordia y gracia. Y si tienes que acercarte para arrepentirte, para pedir perdón, para que el Señor tenga misericordia de ti, hazlo. Es la oportunidad de acercarte al lugar santísimo. Vacía tus problemas en el Señor. Vacía ese conflicto familiar en el Señor.
Vacía tus expectativas y tu exigencia en el Señor. Vacía tu carácter en el Señor. Y si tú estás aquí hoy por primera vez y has escuchado el mensaje alentador del Evangelio, si has escuchado hoy a Cristo Jesús diciéndote: acércate a mí, porque yo soy tu intercesor, porque yo soy lo que tú necesitas. Y tú quieres y estás convencido en entregar tu vida al Señor Jesucristo hoy. Acompáñame y digámosle juntos: Padre, reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco que mi mirada ha estado puesta en cosas de este mundo. El éxito, el poder, el dinero. Pero hoy tú has hablado a lo más profundo de mi corazón. Y te pido perdón. Perdón porque he fallado. Perdón porque he tropezado. Perdón porque he vuelto a caer en eso que tanto odio. Perdón porque una vez más he lastimado a otros con esto que hago. Necesito tu perdón, Señor. Necesito a Cristo Jesús en mi corazón. Por eso ven, Cristo Jesús, habita en mi corazón. Acércate a mi corazón. Vive en mi corazón. Haz de mí tu morada y que yo pueda caminar conforme al fruto de Cristo Jesús en mi vida. Señor, gracias por Cristo Jesús. Gracias porque a través de Él tengo eternidad, tengo salvación, tengo perdón de mis pecados. Gracias porque es a través de Cristo Jesús que yo hoy puedo acercarme a ti, Padre Celestial. Te entrego mi vida y mi corazón. Haz con ella conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús.